Narvik, un puerto noruego situado en el interior del Círculo Ártico. Está rodeado por un mundo de montañas estériles. Pocos de los marineros de la zona conocen los hechos dramáticos que tuvieron lugar en este punto. Pero en el lecho del fiordo todavía encontramos las pruebas de una historia que casi había sido olvidada. Guerra en el Ártico. Primera parte. Tormenta en el Ártico. La Guerra del Ártico empezó en los Alpes austríacos. En esta zona, la infantería de montaña de Hitler se entrenó para luchar en terrenos nevados y rodeados por el hielo. Durante la primavera de 1940, algunos batallones recibieron órdenes secretas de ponerse en marcha. En una operación que duró varios días, trenes procedentes de toda Alemania transportaron tropas y material a los puertos de la costa del Mar del Norte. Hablamos de la mañana del 7 de abril de 1940. Muchos de aquellos hombres nunca habían visto el mar. Wir haben gewusst, dass es in irgendeinen Einsatz geht und dass irgendetwas ist, aber was es sein wird, hatten wir wirklich keine Ahnung. Europa estaba en guerra desde septiembre de 1939. Ahora se abría un nuevo capítulo con esta operación secreta, conocida como Operación Weserübung. Adolf Hitler creía que los británicos planeaban ocupar Noruega, así que para sorprenderlos, organizó un ataque sorpresa. Todo estaba en manos del general Nikolaus von Falkenhorst. Debía ser una operación conjunta del ejército, la marina y la fuerza aérea. El objetivo de esta estrategia inédita consistía en ocupar la costa noruega por numerosos puntos y dirigirse al interior del Círculo Ártico. Era una acción plagada de riesgos. Dann wurde uns mitgeteilt, wir laufen jetzt nordwärts. Sollte es sich ergeben, dass durch einen Kampf auf See wir in Gefangenschaft kommen, sollten wir aussagen, wir wollten nach Estland. Cuando la flota se agrupó delante de la costa alemana, era la más grande de la guerra. Dinamarca no ofreció apenas resistencia y fue ocupada en unas horas. 9 de abril, poco después de la medianoche. Liderados por el crucero pesado Blücher, un grupo de barcos llegó hasta Oslofjord. Pero los noruegos estaban preparados. Apagaron los faros a lo largo de la costa para que los navíos tuvieran dificultades para navegar. Por eso, a pocas millas de Oslo, el comandante de la fortaleza de Oscarsborg pudo observar los barcos enemigos. A las 6:32 de la mañana, se lanzaron 2 torpedos desde la fortaleza que impactaron en el Blücher a corta distancia. El crucero de guerra se hundió, llevándose con él a 830 hombres. La aviación alemana respondió a la pérdida del Blücher bombardeando la fortaleza, lo que permitió que otros navíos avanzaran hacia Oslo.
Alarmados por la lucha, el gobierno y la familia real huyeron. Noruega se consideraba un país neutral, pero desde su boda con una princesa británica, el rey Haakon tenía un vínculo especial hacia los ingleses. La batalla de Oslofjord no contuvo a los alemanes por mucho tiempo. En pocas horas ocuparon la capital noruega. La incertidumbre se extendió. Mucha gente escapó, y no solo de los alemanes. Se decía que los británicos contraatacarían sobre Oslo, aunque se demostró que solo era un rumor. La ciudad siguió estando en manos alemanas. Al mismo tiempo, los cruceros y los destructores alemanes se dirigían al norte, al Círculo Ártico, con más de 2000 soldados de la infantería de montaña. Las comunicaciones por radio se cortaron totalmente. Der Major Staudner gesagt, also, da hat immer gesagt, Kinder, es geht nach Narvik. Was ist das für wie ein Buxtehude oder sonst wo, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, wo ist das Narvik? Das hat keiner gewusst bis nachher. Narvik era uno de los objetivos principales de Hitler en el norte. Tras el largo invierno, la pequeña ciudad del Ofotfjord estaba tranquila y relajada, disfrutando de un sol primaveral. Como siempre, la gente fue a trabajar al puerto y a las oficinas. Casi nadie tenía radio. Och en norsk soldat kom in hjem til oss, og så fortalte han at tyskerne har angrepet, og de har også kommet på land, altså i Oslo og flere steder. Så det var første gangen vi hørte om dette her. Og jeg husker at min mor sa det at de angriper, er det ingen som kan hjelpe Norge. El puerto de Narvik, libre de hielo todo el año, se utilizaba para enviar el hierro de Suecia. La materia prima llegaba en tren desde Kiruna, a 180 kilómetros de distancia. Los astilleros alemanes obtenían casi la mitad del mineral de los depósitos de Kiruna. Gran Bretaña también cubría el 10% de sus necesidades con las importaciones del norte de Suecia. Del hierro se obtenía el acero para construir tanques, barcos y armas. Sin los suministros garantizados del mineral sueco, Alemania no habría aguantado más de 12 meses de guerra. Así que Hitler necesitaba Narvik y el tren del hierro para sus planes. Quería apoderarse de la materia prima y al mismo tiempo dejar a los británicos sin ella. Esa mañana en concreto, en las aguas del Ártico, los destructores alemanes se enfrentaban a unas olas que nunca habían visto antes. Ningún informe meteorológico les había avisado de la potencia de aquella tormenta. Naja, und man soll es nicht für möglich halten, wie schnell sich das Wetter da ändern kann. Der Zerstörer lag so viel auf Seite. Mit 52 Grad, sagten die mir, ist er ausgependelt. Manches Mal habe ich gemeint, er richtet sich nicht wieder auf. Die ganzen Geschütze, die die Gebirgsjäger mitgebracht hatten, die waren alle über Bord gegangen. Und da habe ich die letzten Teile noch über Bord geworfen. Es ist uns gesagt worden, dass niemand damit rechnen kann, wenn er über Bord geht, dass irgendwelche Rettungsmaßnahmen ergriffen werden. Dann ist der Sturm bis auf Windstärke 11 gegangen. Das war so, 12 ist die größte Gefahr. Die Matrosen haben sowas noch nie erlebt selber. Bei so einem Wellengang fährt keiner aus. Insgesamt wurden 9 Mann während der Fahrt vermisst.
Alle waren seekrank. Es war fürchterlich. Also unsere Soldaten sind am Boden gelegen. Da war also das Wasser, das doch hereingekommen ist, dann das, was man also von sich gegeben hat. Und damals ist das Schiff also so hin, zuerst einmal die ganze Brühe auf die Seiten und dann sind die Gebirgsjäger noch abgerollt und dann auf der anderen Seite. Das war also nicht sehr schön. A pesar de la tormenta, hacia las 4 de la mañana del 9 de abril, los 10 destructores llegarán a Ofotfjord. Tras hundir 2 buques de guerra noruegos, ya obsoletos, no encontraron más resistencia. La infantería llegó a tierra sin problemas. Wie die Land unter den Füßen hatten, liefen die wie die Hasen und haben gesagt, nie wieder auf ein Schiff, lieber zu Fuß nach Hause. Ninguno de aquellos soldados pensaba que se quedarían muchos años en el círculo ártico. El comandante en jefe de la fuerza de ataque, el general de división Edvard Diel, convenció al jefe noruego de Narvik para que ignorara las órdenes del rey Haakon y entregara la ciudad sin pelear. Este jefe noruego era seguidor del partido fascista noruego National Samling. El general Dietl tenía una relación muy estrecha con Hitler desde 1920. Se unió a la NSDAP el mismo año de su fundación. Era un hombre cercano que se hizo muy popular entre sus tropas. Las unidades alemanas ocuparon la ciudad y por primera vez entraron en contacto con sus habitantes. Hubo miradas de curiosidad en los 2 bandos. Da vi 9. april sto utenfor huset vårt, da kom den første tyske soldatkolonne som jeg så marsjerende. I samme hus som jeg bodde der ei litt eldre jente. Hun brukte å gå på restauranten. Den unge jenta stod da i gårdsrommet der sammen med oss. Og hun ropte opp noe voldsomt og ble helt krakilsk. Fordi at den offiseren som førte troppen, hadde hun vært på restaurant med 2 dager før. Da heter det at han var første styrmann ombord i en av båtene på havna. Men den dagen kom han i uniform og var offiser. Det var vår første opplevelse av tyske soldater. Semanas antes, Hitler había enviado cargueros a Noruega como si fueran caballos de Troya. Además de soldados vestidos de civil, transportaban combustible y municiones. El general Dietl desarmó a la guarnición noruega y envió a los hombres a casa. Después requisó los edificios públicos y los utilizó para alojar a la infantería de montaña. Da sind wir in der Schule einquartiert gewesen. Und das war ein interessanter Fall. Da haben wir uns niedergelegt, da waren so Bänke. Da haben wir uns, also jeder hat unter einer Bank einen Kopf und so weiter in der Schule. Wir schau auf, so eine Tafel oben gewesen, so eine Metalltafel von einer Wiener Firma, die Klasse, also die Sitze von der Schule, haben die eine Wiener Firma gemacht. Wir waren überrascht, dass mitten im Hafen das Walfang ist. Pocos de los marineros de la zona conocen los hechos dramáticos que tuvieron lugar en este punto.
En esta zona, la infantería de montaña de Hitler se entrenó para luchar en terrenos nevados y rodeados por el hielo. Durante la primavera de 1940, algunos batallones recibieron órdenes secretas de ponerse en marcha. Pero en el lecho del fiordo, todavía encontramos las pruebas de una historia que casi había sido olvidada. Guerra en el Ártico. Primera parte. Tormenta en el Ártico. La Guerra del Ártico empezó en los Alpes austríacos. Narvik, un puerto noruego situado en el interior del Círculo Ártico. Está rodeado por un mundo de montañas estériles.